profesor Milton Alvarado, en esta oportunidad haciendo una clase virtual para ustedes. Espero que sea de su agrado. Y no se olviden, cualquier pregunta, duda frente a cualquier teoría que hoy vamos a ver, lo hace saber, ¿correcto? Vamos a empezar mencionando el tema acerca de lo que es el poblamiento de América. Para entender un poco de todo ello, vamos a especificar qué cosas son eras y qué cosas son periodos. Ambos vienen a ser grandes periodos de tiempo. Mientras aquí hablamos de millones de años, aquí hablamos de miles. Entonces son periodos de tiempo donde el hombre obviamente pues no va a tener esa oportunidad de percibir, sino a través de la paleontología, que son la evidencia de restos fósiles, se ha podido determinar la datación de algunos animales extintos. Entonces, como algo básico, debemos entender que las eras geológicas se dividen en 5, la era arqueozoica, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Hoy nosotros nos ubicamos en la era cuaternaria. Ahora, esta era cuaternaria tiene dos periodos. El primer periodo es llamado el Pleistoceno, también conocido como la era del hielo. Y el segundo periodo viene a ser el Holoceno, conocido como el óptimum climático o la optimización del clima. ¿Qué trae eso? Mientras en un punto el frío o la temperatura desciende a sus puntos más bajos, en el siguiente periodo la temperatura logra tener un equilibrio, haciendo permisible la supervivencia de diversas especies, ya sea flora, fauna, etc. ¿Correcto? Ahora, ¿para qué hacemos esto? Porque hay un autor que te dice que aparece en esta era, en tal periodo, o aparece en esta era, para poder identificar. Yo sé que ustedes han visto la película Jurassic Park. Aquí hay un periodo llamado Jurásico. Quiere decir que en la era secundaria hay un periodo de tiempo donde han vivido los dinosaurios. Luego de ese periodo hablamos del periodo Triásico. ¿Ya? Triásico. Listo. Antes de ello es el periodo Cretácico. Cada uno de estos periodos está marcado por una serie de flora y fauna característicos de ese tiempo. ¿Sí? Ahora, en la era terciaria existe un periodo de tiempo donde este periodo se llama Mioceno y permitía la presencia de diversos animales, ya no voluminosos o grandes o gigantescos, sino de proporción menor. Con la cual existe un autor que sustenta que en este tiempo aparecen, ¿correcto? Una vez definido que son eras, que son periodos, repito, son grandes periodos de tiempo que permiten identificar qué cosa se dio en tal momento o en tal momento, ¿correcto? Ahora vamos a ver la primera teoría llamada teoría autoctonista. Autoctonista, no te olvides que significa propio, de aquí, de este lugar. Ya, si yo digo yo soy autóctono de Tumbes, pero estoy aquí en Huánuco, puedo estar aquí por trabajo, pero yo soy autóctono, neto, propio de Tumbes, ¿correcto? En este caso yo digo, pues yo soy autóctono peruano, puedo decir Huánuco, puedo ser Perú porque es de mi patria, ¿correcto? Entonces esta teoría nos va a decir que el hombre aparece en América, porque eso es nuestro continente, América. ¿Quién es ese personaje? El ítalo-argentino llamado Florentino Ameghino. Listo. Ahí tenemos al primer autor. Pregunta en el examen, te dice Florentino Ameghino, autor de qué teoría en cuanto al poblamiento de América es. Ahí tienes A, B, C, D, E. Eso es lo que tienes que recordar. ¿Ya? Pregunta de examen, siempre autor y teoría. Autor y teoría. ¿Cuál es la tesis que postula Florentino Ameghino? Dice, el hombre aparece en la era terciaria. En la era terciaria. En un periodo llamado el Mioceno.
¿Y dónde va a encontrar esa evidencia fósil? En la denominada Pampa de Argentina. En las Pampas de Argentina. ¿A cuál lo va a llamar el famoso Homo pampeanus? Pampeanus, el hombre de la Pampa, ¿correcto? Pero luego el aporte de esta teoría va a generar que no tenga un hecho marcado, ya que es imposible, según esta teoría, que es la más aceptable, es imposible que el hombre haya aparecido en la era terciaria. Y lo que ha encontrado como evidencia fósil aquí son los restos de un oso, lo menciona así, todavía un oso primitivo. Ustedes saben que al inicio aquí, en la era Teozoica, aparece el ser unicelular, luego viene el ser pluricelulares, ¿ya? Cuando aparece la primera especie, vamos a decirlo aquí, el pececito, este pececito vivía en el agua, pero ¿qué sucede? Con el transcurrir de millones y millones de años, la atmósfera va concentrando oxígeno, ¿ya? Oxígeno, lo cual hace pues permisible para la vida de este animalito. Entonces este animalito sabe y se va adaptando. Entonces a partir de ahí los animales tienen un proceso a crecer para luego empezar a decrecer. Por ejemplo, el mamut es un animal 10 veces más que el elefante que conocemos, el tigre dientes de sable. Entonces lo que halló en este tiempo era un fósil de un animal que los estudios de otros autores lo van dejando de lado y no dando tanta credibilidad, ¿sí? Pero lo consideramos como una teoría en cuanto al poblamiento de América. Siguiente teoría. Tenemos aquí la teoría inmigracionista asiática. ¿Ya? ¿Quién es el autor? Alex Haley. ¿Qué nos dice Alex Haley? ¿Ya? Como parte de su teoría nos dice: el hombre aparece en la era cuaternaria, en un periodo de tiempo llamado Pleistoceno. Y ya les dije, este término se relaciona con el famoso era del hielo. Entonces, Alex Haley explica y nos dice que en este periodo de tiempo, se produce un fenómeno climático llamado glaciación. ¿Y qué viene a ser la glaciación? Es un cambio brusco de temperatura, ¿ya? El cambio de la temperatura de más a menos en un tiempo corto. Quiere decir, nosotros tenemos aquí, esto viene a ser el planeta, esto viene a ser la línea ecuatorial. Las zonas frígidas que concentran menor temperatura solo son los polos, norte y sur, ¿correcto? Este fenómeno climático genera un cambio brusco de temperatura, lo cual lo llaman la glaciación, que hace que el frío de los polos avance con dirección a la línea ecuatorial. Y ustedes saben que por geografía la línea ecuatorial es el terreno o es el territorio que recibe mayor radiación solar. Por lo tanto, el Amazonas o nuestra Amazonía, el Brasil se encuentra en esta franja donde hay mayor vegetación. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de ampliar el frío hacia el punto ecuatorial, toda esta zona se congela, avanza y avanza. Entonces, toda esta zona se congela. Hay una película que dice Un día después de mañana, ¿no? ¿Qué pasa?
el océano se congela, grandes remolinos de cambio climático. Esa película te muestra claramente que es un fenómeno climático a lo que se llama glaciación. Entonces, ese cambio de temperatura que genera que gran parte de esta zona se congele, ya se congela. Pero esta glaciación lo bautizan con un nombre llamado Wisconsin. ¿Okay? Wisconsin. Ahora, si nos trasladamos aquí a nuestro gráfico, decimos, según Alex Hadley, todo esto es Asia y esto es América. La ruta que postula Alex Hadley, la ruta principal, es a través del estrecho de Bering. O sea, toda esta parte, polo norte, polo sur. Como se congeló toda esta parte, aquí existen 90 kilómetros de distancia que se conoce con el nombre del estrecho de Bering. El estrecho de Bering. Entonces, esta distancia de Asia y América se congela, generando un puente natural para que el hombre, en la búsqueda de la supervivencia a través de la caza, genera esta migración. ¿Y qué da mayor sostenibilidad a esta teoría? Las evidencias fósiles encontradas en Folsom, Canadá, y Clovis, en Estados Unidos. ¿Ya? En Canadá y en Estados Unidos. Incluso existe un cráneo con una antigüedad mayor. Ahora, si aquí la antigüedad mayor es de 45,000 años, ya 45,000 años, aquí en México tenemos al hombre de Tlaplacoyo, con una antigüedad de 32,000 años. Si llegamos un poco más hacia el sur, tenemos aquí en Perú al primer hombre llamado Pacaicás, con una antigüedad de 19,000 años. Y así llegamos a Bolivia, llegamos a Chile, donde el último tiene 7,000 años de antigüedad. Entonces, esta tesis de Alex Hadley es la más aceptable. Ya, esa es la ruta principal. Ahora, esta teoría inmigracionista en sus tiempo atrás tuvo un precursor. ¿Quién fue el personaje que dijo antes de Alex Hadley que la ruta por la cual el hombre va a migrar de Asia a América es por ese lugar? Fue el jesuita llamado José de Agosto. Ya, este señor lo dice en el siglo XVI. Luego en el siglo XIX aparece también Samuel Hammer. ¿Qué nos dice? Que sí, por ahí fue la ruta por la cual el hombre va a migrar de Asia al continente americano. Muy bien, tenemos dos teorías, no te olvides, esto es pregunta de examen, ¿ya? ¿Quién es el autor de esta teoría inmigracionista asiática? ¿Cómo se llama la glaciación? ¿En qué periodo se dio? Según Alex Hadley. Por eso ya aquí hemos hecho la cualificación. Pregunta de examen te dice así: identifique al autor dentro del poblamiento de América que sustenta que el hombre aparece en el periodo Mioceno. Como tú ya sabes que en la era terciaria hay un periodo llamado Mioceno, el autor que dice que aquí aparece el hombre es Florentino Amillo. Con esto te van a jugar las preguntas. Entonces, ante ello hay que estar ahí prestos. La teoría oceánica, ¿ya? Esto está sustentado por el portugués Paul River. ¿Qué nos dice Paul River?
El hombre ha migrado de las islas que se encuentran a un extremo del continente de Oceanía y los ha dividido en dos. El primer grupo se llaman los melanesios y el siguiente grupo se llaman los polinesios. ¿Ya? Vamos aquí al mapita. Estos vienen a ser los melanesios y estos vienen a ser los polinesios. ¿Qué sucede? Ambos eran expertos navegantes a través de sus embarcaciones o pequeñas balsas que los llamaban piraguas. Piragua era el nombre que les dieron en su lengua de estos lugares a esa pequeña balsa como nosotros podemos entender. ¿Correcto? Entonces, para entender esta teoría que nos explica Paul Rivet, ha sido determinante las corrientes marinas. Ustedes saben que aquí en Perú existe una corriente que viene en este orden. Como también hay una corriente que viene acá. Esta corriente se llama la corriente ecuatorial o la corriente del Nilo. Y esta corriente, la corriente peruana o la corriente de Humboldt. ¿Correcto? Entonces, al adentrarse al mar, los melanesios son impulsados por esta corriente y van a llegar a Colima, en México, y a la isla de Cocos, en Panamá. Ojo, aquí hay algo que tiene que quedar claro, ¿eh? La línea ecuatorial está acá. Esta es la línea ecuatorial. ¿Sí? Teoría asiática. Va a migrar a América. ¿Por qué punto cardinal? Por el norte, profesor. Muy bien, por el norte. La teoría autoctonista nos dice que aquí está autoctonista. La primera teoría, el hombre aparece aquí, entonces no migra, sino aparece. Ahora estamos viendo que un grupo está yendo hacia el norte y el otro grupo, impulsado por la corriente peruana, primero va a hacer una paradita aquí. ¿Y qué está aquí? La famosa isla de Pascua. Para luego continuar su viaje y llegar por el extremo sur de América del Sur. Entonces, esta teoría de Paul Rivet, llamada teoría oceánica, nos dice que un grupo llega a América por el punto cardinal norte y otro por el punto cardinal sur. No te olvides que los polinesios primero llegan a la isla de Pascua y luego al continente. ¿Sí? Muy bien, pasamos ahora a la teoría australiana. Esto está sustentado por el autor llamado Méndez Correa. ¿Qué nos dice Méndez Correa en su tesis? El hombre aparece también en la era cuaternaria. Todos estos dicen que apareció en la era cuaternaria. El único que dice en la terciaria, Florentino Mellín. ¿Ya? En la era cuaternaria nos dicen, el hombre aparece en Australia. Y de aquí, a través de las islas de Auckland, Tasmania, el hombre llega a la Antártida. Llega a la Antártida. Y a través o sobre la Antártida se desplaza hasta llegar
a la famosa Tierra del Fuego o al extremo sur de América del Sur. Si vamos aquí al mapita para que puedan entender mejor, esto es Oceanía, ya, ahí está Australia. Dice, el hombre aparece aquí, pero ¿qué sucede? Aquí tenemos la isla de Auckland, la isla de Tasmania, un conjunto de islas. Profesor, pero solo esta parte es el Antártida. Mira, solo esto es el Antártida. Ha nadado o ha utilizado también balsas, ya no. No te olvides que como aquí la temperatura baja hacia el ecuador, baja, se convierte en hielo, igual aquí la temperatura sube, el frío, y toda esta parte lo congela. Entonces, ¿qué hace? Que el hombre aquí se desplace a través de estas islas y sobre este bloque de hielo camina sobre la Antártida y va a poblar América por el denominado Tierra del Fuego. ¿Correcto? Listo. Ahora sí vamos con la pregunta anterior. Tenemos uno que va por la ruta norte y uno que va por la ruta o por el punto cardinal sur. Y hay uno que dice por el sur y por el norte. Si la pregunta sería, ¿qué autor sustenta que América fue poblado por el punto cardinal sur? No me vayas a decir, profesor Paul Rivet, por la teoría oceánica, porque uno va al norte y otro va al sur. ¿Quién va hacia el sur? Netamente la teoría australiana sustentada por Méndez Correa. ¿Ya? Ahora, para que puedas entender mejor en cuanto a los puntos cardinales, existen formas de cómo se llaman a esto. Por ejemplo, si yo tengo aquí el punto cardinal norte, en un examen te van a preguntar por un sinónimo, ¿ya? Por un sinónimo. Este punto cardinal también es llamado, o se le conoce como el nombre de boreal o septentrional. Septentrional. El punto cardinal sur también es llamado austral o meridional. El punto cardinal este es llamado oriente como levante, ¿sí? Y el punto cardinal oeste también es llamado occidente y poniente. ¿Para qué te hago esto? En un examen te dice así, ¿qué teoría? Identifique la teoría que postula que América fue poblado por la zona meridional. Tú te quedaste en sur, norte, oeste y este. Vas a encontrar estos nombres, vas a maldecir a tu profesor, porque no te enseñó. Entonces, punto meridional o zona meridional es como decir punto cardinal sur, que es la teoría australiana sustentada por Méndez Correa. Y si te digo, ¿qué autor sustenta que América fue poblado por la zona boreal? Me dirás el profesor, la zona boreal lo hace Alex Hartley, que es el punto cardinal norte, boreal o septentrional. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí creo que quedó claro. Ahora vamos por la última teoría. Esta teoría paralela está sustentada por Samuel Morton. Samuel Morton. ¿Ya? ¿Qué nos dice Samuel Morton? Que el hombre ha poblado el continente de manera simultánea. Apareció en todos lados. Apareció en África, apareció en Asia, en Oceanía, en América. Y que se han interrelacionado. Pero ¿cuál es el dato que pregunta para el examen? Esta teoría no es aceptada o válida, no tiene validez. ¿Ya? O válida. ¿Por qué? Carece
de sustento científico. Todas las teorías tienen un sustento científico. Acá se menciona un fósil, aquí un montón, por eso es que esto es la teoría que tiene mayor aceptabilidad, ¿sí? En cambio, la teoría australiana también, si tú ves la era del hielo, esa película, ese dibujito de la era del hielo, te vas a dar cuenta pues que el hombre en ese tiempo vivía a una temperatura muy baja, frígida, y que te muestra ciertos pasajes de lo que es la historia. Bien, hasta ahí, alumnitos, ¿alguna pregunta? Ahí estamos concluyendo lo que es el tema del poblamiento de América. ¿Hay preguntas?